Miles de creyentes observan con el corazón suspendido. El Papa León XIV aparece en el balcón principal y rompe con siglos de costumbre. No especifica con claridad qué ha cambiado, pero su semblante lo revela todo. Bajo un cielo encapotado, con las campanas apagadas por los murmullos, el silencio se convierte en temor. Algunos rompen en llanto, otros corren. Un obispo se desploma de rodillas incapaz de contener sus lágrimas. En la plaza de San Pedro no resuenan vítores ni aplausos, solo el temblor apagado de una fe que amenaza con volverse cenizas. La verdad, hermanos, no siempre ilumina, en ocasiones arde, y lo hace como un fuego purificador. Hoy hablo porque ya no puedo callar, proclama el Papa con voz firme, aunque con la mirada perdida en algún rincón de la explanada. Sus palabras quedan flotando entre las columnas de Bernini como un presagio ineludible. Tras el balcón, en las estancias apostólicas, un joven sacerdote cierra una puerta con las manos temblorosas. El padre Julio, con 8 años de servicio en la curia, nunca había sentido un miedo tan hondo. Intuye lo que se aproxima, comprende que este discurso no ha surgido de la improvisación, ha sido escrito durante meses en secreto, entre susurros y confesiones privadas, hasta cobrar vida en ese instante. Un año antes, tras la muerte del Papa Francisco, todo aparentaba serenidad. El cardenal Robert Prevost no estaba entre los favoritos. Su figura despertaba simpatía, pero no influencia. Estadounidense, con raíces en Perú, un agustino discreto y piadoso. En el cónclave intervino solo 2 veces, ambas para solicitar silencio, aunque lo que guardaba era más grave que cualquier palabra. En lo profundo de su corazón llevaba una decisión: si resultaba elegido, destaparía las heridas que la Iglesia había ocultado bajo incienso. Muchos me han llamado a servir. No les prometo gloria, les prometo tormenta, porque Cristo no fue elegido por los justos, sino crucificado por hablar con verdad. Así aceptó Prevost convertirse en León XIV, y los cardenales, sin captar del todo el peso de aquellas frases, aplaudieron. La primera semana de su pontificado transcurrió sin cambios visibles, salvo una visita inesperada a la capilla de Santa Marta, donde permaneció 3 horas en soledad. Después, solicitó reunirse con 4 teólogos y un historiador. Los encuentros fueron privados. El padre Julio, encargado de organizarlos, notó una coincidencia llamativa: todos habían investigado archivos relacionados con cuestiones litúrgicas, penitenciales y debates morales. Poco después, el Papa convocó una sesión reservada con el Colegio Cardenalicio. Al iniciar, no rezó, se limitó a leer un breve texto. En él decía: hemos convertido la fe en una arquitectura del miedo. Debemos revisar lo que se transformó en castigo disfrazado de virtud. Algunos lo tomaron como una reflexión pastoral. Otros, como el cardenal Mancuso, empalidecieron. Si este hombre habla en público, la Iglesia arderá desde dentro, murmuró. Al retirarse, en las semanas siguientes, llegaron al Vaticano informes confidenciales de varias congregaciones. Eran estudios antiguos que relataban la historia de prácticas hoy vistas como intocables: ayunos obligatorios, castigos físicos, calendarios sagrados, excomuniones por causas ajenas al dogma. El Papa los revisó todos. Noche tras noche, encerrado en sus aposentos, subrayaba párrafos y hacía anotaciones en los márgenes. ¿Cómo transformamos el descanso en condena? Dios no quiso dolor ritual, quiso un corazón arrepentido. No tardaron en surgir rumores. Algunos obispos se preguntaban si el Papa pensaba reformar el catecismo. Otros, más extremos, susurraban apostasía. Pero León XIV guardaba silencio, aguardaba. Únicamente su secretario personal sabía que estaba preparando algo y que, llegado el momento, cada reforma sería anunciada una por una, con todo el peso de la historia sobre sus hombros. En la plaza de San Pedro, esa mañana no se anunció ninguna de las 3 reformas. Aún así, el temblor ya recorría a la multitud. Una mujer gritó: ¿nos quieren quitar la misa? Otro respondió: es el anticristo. Pero una anciana de 80 años se persignó en silencio, mirando al Papa, con los ojos llenos de lágrimas. Al fin alguien se atrevía. Dentro del Palacio Apostólico,
Unos oficiales redactaban comunicados de urgencia, otros ordenaban cerrar accesos. Se temían disturbios. En Nápoles, Palermo y Córdoba, obispos se preparaban para negar desde los púlpitos cualquier intento de cambio, y en distintas ciudades, grupos tradicionalistas convocaban vigilias de desagravio. El Papa no regresó al balcón. Había dicho lo suficiente. Su silueta se desvaneció tras la cortina carmesí, mientras el eco de sus palabras quedaba suspendido en el aire. Hoy hablo porque ya no puedo callar. Esa noche, en una modesta parroquia de Calabria, un sacerdote de 70 años dejó caer una carta vieja sobre el altar. La había escrito 4 décadas atrás, tras ser castigado por celebrar misa fuera del horario establecido. Allí decía: Dios no se ofende por horarios humanos. El amor no se mide por el reloj, sino por la necesidad. Al escuchar al Papa, sintió que finalmente alguien le había dado voz, y mientras el mundo aguardaba respuestas, el Vaticano permanecía en silencio, no un silencio de ocultamiento, sino el de antes de la tormenta, porque la verdad, como afirmó el Papa, no siempre ilumina, a veces quema, y ese fuego ya había empezado a propagarse. Un año antes de aquella jornada en que la plaza de San Pedro se estremeció de espanto, la muerte del Papa Francisco había dejado un vacío insondable. Roma se vistió de crespones oscuros, mientras los medios internacionales se preguntaban quién podría suceder al pontífice que había hablado de los pobres, del fin del clericalismo y del perdón como justicia. El cónclave fue convocado con urgencia, aunque sin escándalo. Nadie sabía que, en el corazón del Vaticano, comenzaba a gestarse una transformación más radical que cualquier otra. El cardenal Robert Prevost, de semblante sereno y paso sencillo, era una figura conocida, pero infravalorada. Norteamericano con alma peruana, agustino de formación y firme en su silencio, no figuraba entre los candidatos favoritos. Sin embargo, en los pasillos del Sacro Colegio se comentaba que había algo en su mirada que inquietaba a los de costumbres rígidas. Algunos lo llamaban conciliador, mientras que otros, más críticos, susurraban que detrás de su aparente tibieza se escondía un fuego aún no revelado. En las sesiones secretas del cónclave, Prevost habló poco, pero cuando lo hizo, el ambiente cambió. La Iglesia no puede seguir siendo una institución que protege las formas mientras pierde su alma, dijo con serenidad. No podemos continuar ignorando que muchas de nuestras prácticas generan más miedo que esperanza. Hemos confundido la fe con una obediencia ciega, y eso no procede de Cristo. Sus palabras causaron incomodidad. El cardenal Valdovinos, de Guadalajara, se levantó antes de que la sesión terminara y al marcharse, dejó escapar una frase que pronto correría de boca en boca: si este hombre habla en público, la Iglesia se incendiará desde dentro. A pesar de esas reacciones, en la cuarta votación, Prevost fue elegido. Tomó el nombre de León XIV, evocando la fuerza de León y la visión social de León XIII. Al salir del cónclave, su primer gesto fue abrazar a un obispo africano que nunca había tenido voz en la sala. En ese instante, sin proclamas, comenzó el cambio. Sus primeros meses como pontífice fueron sobrios. Visitó santuarios olvidados, compartió comidas silenciosas con migrantes en Roma y viajó discretamente a una congregación de religiosas en Verona, donde escuchó tras puertas cerradas testimonios que lo marcaron. Una hermana anciana de 89 años le dijo con la voz entrecortada: «Santidad, el Evangelio nos habló de amor, pero lo que recibimos fueron reglas». Ese encuentro lo transformó. Desde entonces comenzó a convocar expertos de distintos campos: teólogos, historiadores, psicólogos, canonistas y laicos. Nadie sabía exactamente qué buscaba, pero todos coincidían en que hacía siempre las mismas preguntas: cómo habían surgido ciertas prácticas, cómo se habían impuesto, y cuáles habían sido sus efectos reales. El padre Julio, organizador de las reuniones, notaba que el Papa nunca tomaba notas, escuchaba en silencio y al final murmuraba: «Esto no puede continuar». Los rumores no tardaron en expandirse. Un periodista de la República insinuó que el Papa planeaba un nuevo concilio,
Un obispo conservador advertía que los vientos que soplaban en Roma eran los mismos que desataron el caos tras el Concilio Vaticano II. Nadie podía confirmarlo, pues León XIV guardaba silencio. Una noche de sábado, recibió en sus habitaciones a 3 mujeres laicas. Una había sido excomulgada por denunciar abusos en su parroquia, otra fue obligada a abandonar su comunidad por vivir con una pareja del mismo sexo. La tercera lloró casi media hora antes de poder hablar. Contó que su hijo se había quitado la vida después de que un confesor lo llamara monstruo. El Papa permaneció callado. Al final, solo pidió rezar juntos y con la cabeza inclinada susurró: «Perdón por todo el dolor que les hemos causado en nombre de Dios». Fue entonces cuando comenzó a escribir, no discursos ni encíclicas, sino frases sueltas, a mano, en hojas, dispersas. La fe no puede ser frontera entre aceptados y rechazados. Hemos bendecido el miedo y lo llamamos tradición. Cristo no fundó una institución de condena, sino un camino de salvación. En una reunión reservada con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe lanzó una pregunta directa: ¿podemos revisar doctrinas sin traicionar el Evangelio? El silencio fue incómodo. Alguien se atrevió a responder: podemos interpretarlas a la luz de las heridas de nuestro tiempo, pero no todos están preparados para esa claridad. Esa misma noche envió una carta sellada a todos los cardenales. No anunciaba reformas, pero advertía: estoy estudiando, con oración y con temblor, 3 prácticas eclesiales que bajo la apariencia de sacralidad han herido el corazón de los hijos de Dios. No habrá precipitación, pero tampoco demora culpable. Las reacciones fueron inmediatas. Unos respondieron con preocupación fraterna, otros con rechazo frontal. Un obispo italiano escribió: la Iglesia no debe convertirse en hospital para pecadores, tiene que seguir siendo fortaleza de la verdad. El Papa, en su diario personal, anotó: esa fortaleza ya no tiene corazón. A inicios de diciembre, reunió a su círculo más cercano. El padre Julio salió de aquella reunión jadeando. Confesó a un colega: va a hacerlo, no de golpe, pero lo hará, y cada palabra suya sacudirá los cimientos del catolicismo. El plan no contemplaba cambios doctrinales inmediatos ni decretos dogmáticos. El Papa hablaría, simplemente, en voz baja, con verdad, y el mundo no sería igual. A las 6 de la tarde las campanas repicaron, no para misa ni para festejo, sino porque un documento con la firma de León XIV había salido de la Santa Sede, breve, directo, traducido a 38 idiomas en menos de una hora. Una sola frase bastó para incendiar el calendario eclesiale: no es obligación moral de los fieles santificar el domingo como único día de reposo espiritual. Sin argumentos teológicos ni justificaciones canónicas, solo esa línea, con el sello del sucesor de Pedro. La noticia se transmitió desde la sala de prensa vaticana. No se vio la expresión del portavoz, pero hubo quienes dijeron que estaba pálido y otros aseguraban que lloraba. Las primeras reacciones llegaron desde el sur de Italia. En Nápoles, un grupo de fieles lanzó agua bendita contra la fachada de una iglesia, gritando que la profanación había comenzado desde dentro. En Palermo, una familia fue expulsada por apoyar al Papa. La madre, costurera, declaró entre lágrimas a la televisión local: trabajamos de lunes a domingo. Si Dios está con nosotros siempre, ¿por qué hacernos sentir culpables por sobrevivir? El Vaticano no dio entrevistas, y la confusión se extendió. Algunos pensaban que se acabarían las misas dominicales, otros que el mandamiento había sido abolido. Los templos permanecieron abiertos, pero los sacerdotes comenzaron a dividirse. El padre Mauricio, en Florencia, celebró la misa dominical con las manos temblorosas. Al concluir la Eucaristía pidió perdón: durante 25 años prediqué que faltar a misa era condena segura. Hoy no sé si fui justo o solo obediente. Las redes sociales se inundaron de historias. Muchos contaron que habían sido rechazados en confesión por no asistir los domingos, otros que fueron reprendidos por trabajar en restaurantes o supermercados. Una joven camarera de Turín grabó un video con los ojos hinchados, de niña.
Me dijeron que mi madre iría al infierno por no descansar el domingo. Ahora entiendo que solo era pobre. En medio del torbellino, se filtró una carta antigua de los archivos vaticanos, fechada en 1963, escrita por un obispo misionero en Etiopía. En ella cuestionaba la rigidez del precepto dominical en comunidades sometidas a esclavitud laboral. ¿No estará la Iglesia, sin quererlo, condenando al inocente por no poder descansar? Nunca fue respondida, pero ahora circulaba como profecía ignorada. La confusión llegó a las altas esferas. El cardenal Mancuso reunió obispos en Milán y declaró: la dispensa del domingo es el primer paso hacia la anarquía espiritual. Hoy dicen que no es obligatorio, mañana dirán que da lo mismo creer o no creer. El Papa no rectificó ni convocó conferencias, solo envió una nota manuscrita a todos los sacerdotes del mundo. Dios no cuenta los días, cuenta los actos de amor. La fe no es una agenda, sino una ofrenda viva. El domingo es hermoso, pero no puede convertirse en condena. El padre Julio, cada vez más abatido por las tensiones, se refugiaba en la capilla privada de la residencia papal. Esa noche escribió en su diario: no hay marcha atrás. El Papa ha abierto una puerta que solo Dios podrá cerrar. Los muros tiemblan, pero también se iluminan. En Verona, una monja anciana compartió por primera vez su historia a una joven periodista sin miedo. En 1958 me obligaron a ayunar cada domingo como penitencia. Me desmayé 3 veces. Me dijeron que Dios sonreía con mi dolor. No sabía entonces que eso no era fe, era abuso. Su testimonio se volvió viral. En menos de 3 días llegaron más de 600.000 cartas al Vaticano. Algunas contenían plegarias de gratitud, otras amenazas directas. Entre ellas, había un sobre con la foto del Papa tachada con una cruz y un mensaje: ya no representas a Cristo, representas al caos. No todos los obispos se opusieron. El arzobispo de Marsella concedió una entrevista en la que dijo: tal vez tengamos ahora la oportunidad de diferenciar lo que es verdaderamente sagrado de lo que solo fue costumbre. El domingo no desaparece, pero deja de ser un arma de culpa para quienes viven con el tiempo fragmentado por la necesidad. La tensión cruzaba continentes. En Brasil, grupos evangélicos se burlaban llamando a la Iglesia del relajo. En Alemania, teólogos pedían un concilio para aclarar la reforma. En Estados Unidos, sectores tradicionalistas organizaron ayunos como forma de protesta. Un influencer religioso escribió: si el domingo ya no importa, el cielo también pierde sentido. León XIV permanecía en silencio, paseaba por los jardines vaticanos al amanecer, rezaba en silencio y escribía en sus cuadernos. En uno de ellos dejó una frase que se descubrió semanas más tarde: algunos quieren un Dios de relojes. Yo sigo al Dios que espera hasta el último minuto, al del hijo pródigo. En una parroquia humilde de Calabria, un niño entró por primera vez de la mano de su madre. El sacerdote, cansado y mayor, los recibió con una sonrisa temblorosa. La mujer explicó: nunca pude traerlo, trabajo todos los domingos, pero hoy sentí que también había lugar para nosotros. Y en el corazón del Vaticano, la historia se seguía escribiendo, no con decretos, sino con decisiones que ardían lentamente, como fuego en el alma de una iglesia que por fin comenzaba a mirar a sus hijos sin calendario en la mano, solo con el corazón abierto. Una semana después del anuncio sobre el domingo, las calles cercanas al Vaticano continuaban cargadas de tensión. Peregrinos caminaban en silencio, los vendedores cerraban antes de anochecer y los guardias suizos observaban cualquier movimiento sospechoso. El Papa León XIV, lejos de ocultarse, se mostraba más que nunca. No había desafío en su expresión, sino cansancio. En su voz, una paz que inquietaba, porque lo peor, según muchos, aún estaba por decirse. El 14 de abril, durante un encuentro con sacerdotes en la Sala Clementina, pronunció la segunda verdad. No necesitó un discurso extenso, bastó con una frase, grabada y transmitida por todos los medios del mundo: provocar sufrimiento al propio cuerpo como penitencia no es un acto de santidad, sino una falta contra la dignidad de la creación. La reacción fue inmediata. En Roma,
un grupo de fieles arrojó cadenas y cilicios en las escalinatas de San Giovanni in Laterano. En Milán, se organizó una vigilia de expiación con cantos gregorianos y ayuno extremo. Algunos sacerdotes anunciaron que seguirían defendiendo la mortificación como vía de pureza, pero otros, por primera vez en años, empezaron a hablar. El padre Stefano, rector de un seminario en Bolonia, confesó ante sus alumnos que él mismo se había flagelado durante su formación. Nos decían que debíamos unirnos al sufrimiento de Cristo, pero nunca nos hablaron del amor, solo del castigo. La noticia se difundió rápidamente, y, con ella, comenzaron a salir a la luz documentos olvidados, cartas, informes, testimonios silenciados. En Sicilia, un ex seminarista confesó en televisión que durante 3 años fue obligado a golpearse las piernas cada noche antes de dormir. Mostró las cicatrices y lloró recordando que nadie le preguntó si quería hacerlo. Me dijeron que el dolor purificaba, pero yo solo quería sentirme amado por Dios. En Roma, el Papa convocó con urgencia a una comisión internacional de teólogos, psiquiatras y expertos en pastoral. Les dio acceso a los archivos relacionados con las penitencias físicas. Lo que encontraron fue abrumador. Desde el siglo X, existían registros del uso sistemático de mortificaciones impuestas, muchas veces sobre mujeres y adolescentes. Algunas habían sido sancionadas oficialmente, otras toleradas por el silencio. Un documento de 1924 describía el uso de disciplinas de hierro en conventos franceses. Otro, de 1956, mencionaba encierros prolongados como castigo para religiosas que dudaban de su vocación. Una carta de 2003, proveniente de América Latina, pedía orientación sobre el uso de cilicios en retiros juveniles. La respuesta fue breve: siempre que haya acompañamiento espiritual, no es objetable. León XIV escribió entonces una nota a mano, reproducida y enviada a todos los obispos: no podemos predicar un Dios que se complace con el dolor humano. Eso es idolatría disfrazada de fe. El cuerpo es templo, no campo de tortura. Los sectores conservadores estallaron. En España, una organización marchó frente a la Nunciatura bajo el lema: la sangre también redime. En Cracovia, un obispo denunció en homilía que la tibieza había ocupado el trono de Pedro. En redes sociales se multiplicaron acusaciones de herejía, pero en paralelo emergió un movimiento silencioso en parroquias y casas de retiro. Ex religiosas, ex seminaristas, laicos que habían abandonado la fe, comenzaron a contar sus historias: cuerpos heridos, ayunos insoportables, confesiones marcadas por el miedo. Relatos que habían permanecido ocultos durante décadas ahora salían a la luz entre alivio y vergüenza. Una periodista del diario Avenir recibió una carta anónima de una mujer que pasó 12 años en un convento. Contaba que se quemaba la piel cada vez que pensaba en su familia. Me dijeron que el amor humano era tentación, que debía castigar mi cuerpo para alcanzar la gracia. La carta fue publicada sin nombre, pero provocó un efecto dominó. Programas de televisión comenzaron a invitar a exmiembros de comunidades religiosas. Algunos compartían recuerdos de consuelo, otros de terror. En casi todos aparecía una palabra común: reparación. El Papa, sin señalar culpables, pidió perdón en una audiencia general a quienes fueron llevados al límite del dolor pensando que así agradaban a Dios. Hoy los abrazo. No hay pecado en su sufrimiento, el pecado estuvo en nuestra ceguera. Mientras tanto, en San Juan de Letrán, un grupo de fieles tradicionalistas se encadenó al altar mayor. Portaban estandartes en latín y pancartas que exigían penitencia. Tras 6 horas fueron desalojados pacíficamente, pero el mensaje ya había quedado claro: una parte de la Iglesia no estaba dispuesta a renunciar al dolor como mérito. Dentro del Vaticano, las discusiones eran intensas. Algunos cardenales temían que se estuviera desmoronando toda la estructura de la fe cristiana. Otros reconocían en privado que esas prácticas habían servido durante siglos para controlar y someter. El padre Julio, agotado por la presión, escribió en su diario: no sé si sobreviviremos a esta purificación, pero por primera vez siento que vale la pena resistir. En una parroquia de Córdoba,
una anciana se arrodilló frente a un crucifijo y susurró: «Gracias, Señor, porque al fin alguien dijo que también mi cuerpo importa, que mi dolor nunca fue tu voluntad». En su despacho, León XIV observaba. Por la ventana, en sus manos, sostenía una cruz de madera gastada. No era símbolo de victoria, sino una herida y, al mismo tiempo, la promesa de no volver a callar. Era martes por la mañana cuando pronunció la tercera declaración. No hubo convocatorias ni preparativos litúrgicos. Fue en una reunión informal con jóvenes católicos de diversos países, invitados a dialogar sobre inclusión, pastoral juvenil y justicia social. Algunos llegaron con miedo, otros con esperanza. Ninguno imaginaba lo que ocurriría. En un salón sencillo, sin ornamentos, el Papa escuchó durante horas historias de exclusión, abandono espiritual y silencios insoportables. Una joven brasileña, con voz temblorosa, dijo: «Me dijeron que no podía comulgar porque amo a una mujer, aunque rece sin cesar». El silencio que siguió fue pesado. Todos miraban al suelo. El Papa respiró hondo y declaró afirmar que la orientación sexual de una persona es motivo de condenación eterna, es una blasfemia contra el mandamiento del amor. Nadie se atrevió a respirar durante unos segundos. Su asesor tragó saliva. Algunos jóvenes lloraron, otros grabaron sus palabras. Al salir de la sala, la noticia ya se había esparcido por todo el mundo. Los titulares fueron demoledores. El Papa rompe con siglos de moral sexual, escándalo en Roma, revolución en el Vaticano. Para muchos, sin embargo, no fue una revolución, sino un alivio largamente contenido. La reacción conservadora no tardó. En Estados Unidos, un grupo de cardenales publicó un comunicado conjunto declarando que ninguna autoridad humana podía alterar la enseñanza revelada sobre la sexualidad. En Polonia, varios obispos convocaron días de ayuno por la purificación del trono de Pedro. En África, una red de emisoras católicas rompió relaciones con la Santa Sede. En Florencia, un joven sacerdote fue golpeado a la salida de su iglesia. Tras repetir la frase del Papa en la homilía, cayó al suelo sangrando, sin que nadie lo auxiliara. Esa noche escribió en su diario: «Tal vez el Evangelio también se predique desde la acera». Dentro del Vaticano, el padre Julio revisaba un correo colapsado de quejas, advertencias y peticiones de aclaración. Se encerró en su oficina sin saber qué responder. Esa tarde, al ver al Papa caminar solo por el patio Damaso, comprendió que él tampoco buscaba consensos, solo buscaba decir la verdad. Una periodista de El Osservatore Romano obtuvo acceso a la transcripción íntegra del encuentro. No había cambios doctrinales, no se alteraba el catecismo, solo una afirmación pastoral clara e imposible de refutar. El respeto hacia cada persona, sin excepción, es el reflejo más auténtico del rostro de Cristo. No existe amor cristiano si primero pregunta a quién se ama. Esa frase no se viralizó, pero fue citada en homilías, pancartas, publicaciones y mensajes privados por miles de fieles que por primera vez se sintieron reconocidos sin vergüenza. La grieta se volvió personal. Obispos se enfrentaron en reuniones privadas. En algunos países, dejaron de mencionar al Papa en la plegaria eucarística. Se hablaba ya de cisma, aunque nadie se atrevía a declararlo formalmente. En redes sociales proliferaban campañas para desacreditar a León XIV. Algunas personas incluso manipularon fotografías antiguas para insinuar conspiraciones. En medio del caos, un grupo de padres católicos publicó una carta abierta dirigida al Papa: «Gracias por mirar a nuestros hijos sin juicio, por recordarnos que también ellos son imagen de Dios». La firmaron 78,000 personas en solo 3 días. En un barrio de Buenos Aires, una maestra de religión que años atrás había sido despedida por convivir con otra mujer volvió a entrar a una iglesia. Se sentó en la última banca, temblando, y rezó: «Gracias, Dios, por fin». No todo era esperanza. Movimientos tradicionales comenzaron a organizar reuniones paralelas. Grupos de fieles reacios a las reformas celebraban liturgias sin mencionar al Papa. En Sevilla, una procesión clandestina llevaba la imagen de San Miguel con un cartel que decía: «La espada defiende la doctrina». León XIV no se alteró.
En una homilía privada citó a San Agustín: «Ama y haz lo que quieras, porque el amor verdadero nunca destruye, solo purifica», y añadió: «Quien condena a otro por amar, ha olvidado el primer mandamiento». En la curia, los pasillos eran un hervidero. Algunos cardenales se reunían en secreto para discutir una declaración formal de error, una comisión que evaluara su salud mental o incluso la proclamación de una sede vacante simbólica, aunque nadie se atrevía a dar el primer paso. Mientras tanto, en una casa de retiro en Francia, un obispo retirado escribía en un viejo cuaderno: «Vi exiliarse a tantos sacerdotes por confesar su verdad. Vi llorar a tantos niños por creer que su corazón era pecado. Hoy, por primera vez, siento que el cielo también puede ser hogar para ellos». El padre Julio, agotado, miraba por la ventana de su oficina. En el escritorio tenía una carta sin abrir, enviada por su hermano, a quien no veía desde que se declaró homosexual 20 años antes. La abrió con manos temblorosas. Decía solo: «Gracias por quedarte junto al fuego, sin apagarlo». Y en la plaza de San Pedro, bajo el cielo gris, un grupo de jóvenes se tomaba de las manos en silencio. Nadie los filmaba, nadie preguntaba por qué estaban allí, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. No era alegría, era alivio. El alivio de saber que al fin también ellos tenían un lugar en la historia de la fe. Roma entera pareció detenerse. Durante 3 días, no por fiesta ni por lluvia, sino por miedo. Desde la madrugada del sábado, la plaza de San Pedro se llenó de fieles, periodistas, grupos de protesta, peregrinos y fuerzas de seguridad. La misma tensión se repetía en parroquias de toda Italia: templos divididos, sacerdotes amenazados, campanas mudas. El Papa León XIV guardaba silencio desde su última declaración, y para muchos ese silencio era presagio de algo peor. En redes circulaban videos de fieles rezando frente a pancartas que decían: «La Iglesia no se negocia. León no es Pedro. Bendito el castigo que santifica». Otros encendían velas frente a parroquias cerradas por miedo a disturbios, dejando cartas de gratitud al Papa. «Gracias por hablarnos sin condenarnos», escribió una joven junto a una rosa blanca. La televisión italiana transmitía en directo cada detalle. En la sede de la conferencia episcopal, las reuniones a puerta cerrada eran continuas. Algunos obispos pedían suspender cualquier vínculo público con el Vaticano hasta que el Papa se retractara. Otros recomendaban paciencia, pero el aire se había vuelto irrespirable. Durante esos 3 días, el Vaticano se transformó en el corazón tembloroso de una institución global. Se celebraron misas paralelas de sacerdotes que declararon desobediencia formal. En Sicilia, una iglesia fue ocupada por feligreses que proclamaban el verdadero catolicismo. En Milán, obispos acusaron al Papa de abrir la puerta al relativismo moral. En Cádiz, un sacerdote proclamó durante la misa: «Que quede claro, no todos seguimos al Papa de Roma». El padre Julio, desde su oficina, intentaba redactar comunicados que calmaran los ánimos sin traicionar el mensaje del Papa. Era imposible. Cada palabra era diseccionada, tergiversada y combatida. A veces pensaba en renunciar, pero algo lo retenía, una voz interior que le recordaba que eligió el sacerdocio para servir, no para agradar. La tarde del segundo día, un grupo radical intentó irrumpir en el Vaticano. Fueron detenidos antes de llegar a la primera reja. Llevaban banderas con cruces negras y gritaban: «Abran las puertas a la doctrina». Uno de ellos, al ser reducido, lloró a gritos: «Están crucificando a la Iglesia desde dentro». Los guardias suizos tenían orden de no responder con violencia bajo ningún pretexto. La instrucción venía directamente del Papa: «Que nos odien, pero que no nos teman», había dicho. En medio de aquel caos, León XIV salió de su residencia sin aviso. Caminó hacia la Basílica de San Pedro, acompañado solo por unos pocos asistentes. Se detuvo frente al baldaquino, rezó en silencio y luego se sentó en un banco lateral. Permaneció allí casi 1 hora. Nadie lo interrumpió, nadie se atrevió a acercarse. No fue un gesto de poder, sino de soledad. Esa noche, de regreso en el Palacio Apostólico, escribió una carta de una sola hoja titulada «No me defenderé». En ella decía: «No vine a esta silla a proteger un trono, vine a lavar
los pies de quienes lloran. Sé que muchos esperan que me retracte, que negocie, que equilibre. No lo haré, no por orgullo, sino por fidelidad. La fe no es un mercado, es una cruz, y en la cruz no se discute, se ama. La carta no se publicó oficialmente, pero alguien la filtró. Una fotografía circuló por internet y en pocas horas fue traducida a decenas de lenguas. Para algunos era manipulación emocional, para otros santidad pura. Lo cierto es que el mensaje había llegado. En la periferia de Roma, un grupo de jóvenes rezaba el rosario junto a una imagen del Papa colocada en la entrada de un supermercado. Uno de ellos, seminarista, dijo a la prensa: nadie nos había enseñado que seguir a Cristo podía doler tanto, pero ahora sabemos que vale la pena. Mientras tanto, varios cardenales anunciaron su intención de convocar una sesión extraordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Querían analizar la situación doctrinal del pontífice. El ambiente era de juicio inminente, pero aún no se fijaba fecha. Nadie quería ser el primero en desenvainar la espada. Esa misma noche, el padre Julio encontró al Papa en la capilla privada, de rodillas, como siempre. Dudó en hablarle, pero, al final se atrevió: Santidad, duele tanto decir la verdad. El Papa levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, y respondió: más duele seguir mintiendo. Al tercer día, la plaza empezó a vaciarse, no porque se hubiera resuelto nada, sino porque la batalla ya no estaba en las calles, ahora ardía, en los corazones, en los templos, en las casas, en los silencios. El mundo había cambiado, y la iglesia también. La mañana siguiente, Roma amaneció con olor a humo. No era un incendio forestal ni una protesta masiva, era fuego dirigido, cuidadosamente planeado. De madrugada, un exorcista retirado había intentado quemar el archivo litúrgico de la congregación para el culto divino. Llevaba consigo una carta, escrita a mano: quemó lo que fue contaminado. El demonio ha subido al trono de Pedro. Fue detenido antes de lograrlo, pero el mensaje ya había prendido en el corazón de muchos. Esa misma tarde, en Valencia, un sacerdote anunció durante la misa: a partir de hoy, en esta parroquia se proclama sede vacante. No obedeceremos al falso pastor. Fue ovacionado. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En redes sociales aparecían videos de fieles rompiendo retratos de León XIV, quitando su nombre de altares y reemplazándolo con estampas de santos. En una grabación, se veía a un grupo de seminaristas arrodillados ante un crucifijo, rezando entre sollozos: Señor, no permitas que tu iglesia se hunda. Dentro del Vaticano, la atmósfera era asfixiante, no solo por las amenazas, sino por las divisiones internas. Cardenales que antes compartían mesa ahora se evitaban. Se usaban ascensores en horarios distintos. Las conversaciones se interrumpían al escuchar pasos ajenos. Nadie confiaba en nadie. El padre Julio, que siempre había sido mediador, se encontraba aislado. Un asesor del dicasterio para la doctrina de la fe le susurró al pasar: no es momento de tibieza, ¿estás con nosotros o con él? Ese mismo día, el Papa reunió a su consejo más cercano. No se redactó ningún acta, no hubo resoluciones visibles, pero sus palabras quedaron como sentencia: si llega el momento de juzgarme, no presentaré defensa. Prefiero que se me recuerde por lo que dije, no por lo que intenté conservar. El cardenal Verdi, uno de sus amigos más cercanos, intentó intervenir, pero León XIV lo detuvo con voz baja y firme. Pedro no defendió su cargo, defendió su fe. Si pierdo el trono pero salvo un alma, habrá valido la pena. Mientras tanto, en varios países comenzaban a surgir misas paralelas en criptas, casas privadas y salones alquilados, celebradas por fieles y sacerdotes que afirmaban mantener la verdadera iglesia. En muchos lugares se usaban reliquias antiguas como símbolos de resistencia. En Cracovia, una custodia medieval fue retirada sin autorización de su catedral. En Lima, apareció una estola papal robada durante una vigilia clandestina. Los objetos sagrados se transformaban en banderas de desafío. En Perugia, un sacerdote fue hallado muerto en su habitación. No había signos de violencia, solo una nota escrita a mano: no nos callarán.
El Vaticano guardó silencio y dejó la investigación en manos civiles, pero la sensación de guerra invisible se intensificó. Los sectores que apoyaban al Papa también alzaban la voz. Laicos, religiosos, teólogos e incluso artistas comenzaron a crear espacios de contención y esperanza. En una plaza de Lisboa, miles de personas se reunieron en silencio con velas encendidas. En la fachada de una iglesia se proyectó un mensaje luminoso: la misericordia no es negociable. En distintas partes del mundo, las parroquias divididas vivían en confusión permanente. Feligreses preguntaban si era pecado asistir a misa celebrada por un cura que mencionaba al Papa. Otros se cuestionaban si seguir a León XIV era traición. Las respuestas cambiaban según el párroco, incluso según la hora del día. En el Vaticano llegaron reportes de ataques coordinados contra templos considerados progresistas. 9 iglesias fueron vandalizadas en 3 países, vidrios rotos, muros pintados con amenazas, objetos dañados. Pero también hubo gestos de valentía. En una de ellas, al día siguiente, los feligreses colgaron un cartel en la puerta: no tenemos miedo, aquí todavía creemos en el perdón. La tensión alcanzó tal nivel que el Papa tuvo que alterar sus rutinas. Ya no salía solo, ya no comía en el comedor común. Se le asignó seguridad adicional, aunque él nunca la había pedido. Al recibir la noticia, solo respondió: si me atacan por ser pastor, al menos no moriré por haber callado. La prensa internacional especulaba sobre una división formal. Unos hablaban de cisma, otros de ruptura ideológica. Lo cierto era que, por primera vez desde el gran cisma de Occidente, la Iglesia enfrentaba una fractura no territorial, sino moral. No era una pugna entre instituciones, sino una batalla entre visiones del mundo. Al caer la tarde, el padre Julio recorría en penumbra los pasillos del Vaticano. Se detuvo frente a un retrato de Juan XXIII y recordó que también a él lo acusaron de traidor, y sin embargo, hoy se le veneraba como santo. Tal vez la santidad no sea obedecer sin pensar, murmuró. Tal vez sea atreverse a amar sin permiso. En las calles, entre la luz de las velas y las sombras de los templos, el corazón del catolicismo latía dividido, pero vivo, porque incluso las ruinas pueden convertirse en lugar de revelación. El Vaticano amaneció envuelto en un silencio denso. Tras semanas de caos, amenazas y misas paralelas, la calma parecía un respiro, pero no era paz, era el interludio antes del estruendo. Esa mañana, sin previo aviso, comenzó a circular entre obispos una carta marcada como privada y confidencial. El remitente, Su Santidad León XIV, era un escrito a mano, sin sellos ni membretes, 8 párrafos en tinta negra sobre papel blanco. Ninguna orden, ninguna amenaza, ninguna disculpa, pero cada palabra era dinamita. No estoy rompiendo la Iglesia, estoy escuchando su grito, comenzaba. Seguía con una reflexión pastoral. Durante años, recibí cartas de madres, de niños, de sacerdotes derrotados, historias de exclusión, de silencios impuestos, de cuerpos que sangraban en nombre de Dios. Me senté con ellos, recé con ellos, y me pregunté, ¿cómo mirar a Cristo si no lo reconozco en los crucificados de hoy? Los cardenales que la recibieron reaccionaron con perplejidad. Algunos la despreciaron, llamándola manipulación emocional, un signo de debilidad. Otros no supieron cómo responder. No era exhortación ni dogma, pero sonaba a confesión imposible de ignorar. No juzgo a quienes me juzgan, escribió el Papa, pero ya no puedo tolerar que se llame sagrado al castigo, que se bendiga el rechazo, que se invoque el odio como defensa de la fe. La carta no tenía destinatario individual, era para todos y para nadie. Un documento sin nombres, pero con miles de rostros entre líneas. En Paraguay, un obispo la leyó en voz alta a su clero. Al terminar, guardó silencio y dijo: nos está diciendo lo que no queremos oír. En Francia, una comunidad de religiosas la enmarcó en su comedor. En Polonia, fue arrojada al fuego. El padre Julio supo de la carta 12 horas después. La encontró sobre su escritorio, dejada allí por un mensajero anónimo. Al leerla, sintió un nudo en la garganta, no por las palabras,
sino por el eco de tantas conversaciones íntimas con el Papa en los últimos meses. Comprendió que esa carta era el núcleo de todo, el centro de una tormenta que ya no era solo institucional, sino espiritual. Alguien filtró el documento, nadie supo quién. En pocas horas circulaba en Internet. La prensa la llamó el Evangelio Prohibido. Unos decían que el Papa lloró al escribirla, otros que lo hizo en una sola noche, frente al cuerpo incorrupto de San José de Cupertino. Todo era especulación, pero la carta ya no pertenecía al Vaticano. Había sido liberada como semilla o como metralla. Las reacciones fueron inmediatas. En Costa de Marfil, una parroquia entera celebró una vigilia leyendo el texto en voz alta, mientras sostenían fotos de fieles excomulgados. En Estados Unidos, una universidad católica retiró el retrato del Papa de su sala de actos. En Argentina, un grupo de teólogos firmó un manifiesto de respaldo. La carta no reforma dogmas, pero reforma corazones. En Roma, un cardenal envió una protesta al Papa: su santidad está abriendo puertas que no podrá volver a cerrar. El Papa, según contó Julio, sonrió y dijo: algunas puertas no deben cerrarse nunca. En parroquias de toda Europa, la carta se empezó a leer en voz bajas, en grupos de oración, en capillas, en casas. No circulaba por canales oficiales, pero se propagaba como un susurro imparable. No pedía nada, no daba órdenes, pero dejaba una pregunta en cada lector: ¿estoy siguiendo a Cristo o a mis propias seguridades? Una religiosa anciana de Florencia escribió en su diario: durante décadas creí que la obediencia era todo, pero ahora descubro que existe también la obediencia al amor, y esa nadie me la puede prohibir. El texto concluía con una frase, que pronto se volvió himno entre fieles y pastores agotados: si mi silencio tranquiliza, no sirve; si mi palabra divide pero libera, que venga la espada, porque la verdad no pertenece a los templos, sino a los corazones que ya no soportan callar. Esa noche, el padre Julio salió a caminar por los jardines vaticanos. Encontró al Papa sentado, solo en una banca. «Santidad», le dijo, «la carta ha cruzado el mundo». León XIV no levantó la mirada, solo respondió: «Entonces ya no es mía». Y mientras la oscuridad caía sobre los muros apostólicos, una luz tenue empezaba a nacer en los rincones donde la fe había sido reducida a castigo. La carta no resolvía todo, pero había encendido una esperanza imposible de apagar. La convocatoria llegó en sobres sellados con tinta escarlata, firmados por un comité de cardenales que desde la tercera declaración del Papa evitaban cualquier comunicación directa con él. El documento era breve, frío, sin adornos. Se convocaba a una sesión privada en el Vaticano para evaluar la situación doctrinal derivada de ciertas afirmaciones del Santo Padre. No usaban la palabra juicio, pero lo era. La noticia se filtró. Antes del amanecer, las cadenas de televisión interrumpieron su programación. «Roma en vilo», tituló un canal. «Se juzga al Papa», sentenció otro. El Vaticano no confirmó ni desmintió. Las puertas de la curia fueron cerradas. Solo unos pocos podían entrar. Afuera, la plaza se llenó de fieles, manifestantes, peregrinos, curiosos y periodistas. Ese día, León XIV no habló en público ni acudió a la sesión. Envió un video grabado desde su despacho. Vestía sotana blanca, sin estola. Su rostro mostraba las huellas del insomnio. Habló durante 7 minutos. «No comparezco en persona porque no se me juzga por delitos, se me juzga por palabras, y mis palabras han sido dichas ante Dios y ante los hombres. No las retiro, no las discuto. Si ser cristiano es seguir la verdad, no me pidan que mienta». En el video, el Papa no defendía una doctrina ni apelaba a concilios. Simplemente repetía que había escuchado a los pobres, a los desterrados de la fe, a los pecadores rechazados por una moral sin misericordia, y que ya no podía volver al silencio. «Estoy dispuesto a perder mi dignidad externa, pero no mi conciencia interna», dijo, «porque allí, en ese rincón donde solo habita Dios, no he hallado culpa por amar a quienes todos expulsaron». La grabación se proyectó 2 veces. Al concluir, el silencio en la sala era denso, casi insoportable.
Algunos cardenales evitaban mirarse, otros inclinaban la cabeza, unos pocos aplaudieron con timidez, la mayoría permaneció inmóvil. Afuera, en la plaza de San Pedro, la multitud aguardaba en tensión. En las pantallas gigantes, el video se transmitió sin autorización oficial. Al terminar, un grupo de jóvenes comenzó a cantar suavemente. No era un himno, era un canto de misa sencillo, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. En varias parroquias del mundo, el video se proyectó durante la Eucaristía, en otras fue prohibido. En muchas, los sacerdotes simplemente guardaron silencio al llegar el momento de rezar por el Papa. Era la señal más clara de fractura, la unidad ya no se proclamaba. En una parroquia de Quebec, una niña preguntó en voz alta, ¿Jesús estaría con él? El sacerdote, incapaz de responder, se sentó y comenzó a llorar. Dentro de la sesión vaticana, el padre Julio fue uno de los pocos invitados no cardenales. No se le permitió hablar, pero cuando alguien lo miró, entendió por sus ojos que no había miedo, solo tristeza, y eso bastaba para comprender que lo que allí se celebraba no era un procedimiento, sino una crucifixión simbólica. Los informes preliminares hablaban de pérdida de claridad doctrinal y de confusión pastoral. Se sugería limitar las funciones del Papa o incluso suspender temporalmente su ministerio ordinario. Una frase inédita en la historia de la Iglesia. No todos coincidían. Algunos cardenales propusieron otra salida, un periodo de discernimiento comunitario, un ayuno institucional, un retiro compartido en silencio, pero eran minoría. Al finalizar, no hubo decisión definitiva, solo se anunció un segundo encuentro. En las próximas semanas, y mientras tanto, los obispos podrían ejercer libertad pastoral según su conciencia. En otras palabras, cada quien haría lo que creyera correcto. La reacción fue inmediata. En muchas parroquias se prohibió nombrar al Papa en la plegaria eucarística. En otras, las menciones se multiplicaron como gesto de resistencia. En Cracovia, un sacerdote fue expulsado por defender al Papa en un programa de televisión. En Paraguay, una religiosa fue apartada de su congregación por publicar un artículo titulado «No todo lo nuevo es error». La prensa hablaba ya de un precisma, pero para millones de católicos lo que se vivía no era una separación, sino un despertar, un examen íntimo, una pregunta que cada fiel debía hacerse en soledad: ¿qué es lo que verdaderamente creo? Esa noche, el padre Julio regresó al despacho papal. Encontró al Papa escribiendo en silencio, sin gafas, a la luz tenue de una lámpara antigua. «Santidad, ¿cree que lo van a suspender?», se atrevió a preguntar. El Papa dejó la pluma, cerró el cuaderno y respondió: «No pueden suspender a un pastor que sigue caminando, ni callar a quien el pueblo ya ha escuchado». Y esa noche, en templos apagados, en casas humildes, en capillas escondidas, su nombre se pronunció en voz baja, casi como una oración clandestina. León, no como un título, sino como esperanza. La madrugada del 2 de agosto todo cambió. No hubo comunicado oficial ni conferencia de prensa. No fue decreto ni sentencia. Fue un gesto silencioso, simbólico, irreverente. En 5 parroquias de Roma afines al Papa, alguien rompió las cerraduras principales, no para robar ni para profanar, sino para dejarlas abiertas. En el suelo de cada templo apareció una llave rota, y sobre el altar, una nota escrita a mano: «Nadie encierra a Dios, nadie vuelve a cerrar lo que el amor abrió». Las imágenes circularon en minutos. Cientos de fieles comenzaron a acudir a esas iglesias, encendieron velas, rezaron en silencio, dejaron flores. No había rabia ni miedo, solo una sensación compartida: algo había cruzado un límite irreversible. Al mismo tiempo, se difundían en redes sociales videos de misas clandestinas en jardines, plazas, casas e incluso cafés cerrados por la noche. En todas se leía un mismo fragmento de la carta filtrada semanas antes: «La verdad no es para los templos, es para los corazones que ya no soportan callar». En muchas de esas celebraciones aparecían reliquias dadas por perdidas, fragmentos de madera, telas antiguas, pequeños crucifijos. Nadie sabía cómo habían llegado allí,
pero todos entendían el gesto. La tradición ya no era privilegio, era memoria compartida. Por unas horas, la ciudad eterna se transformó en un mosaico, de iglesias abiertas sin permiso y corazones abiertos sin miedo. Las autoridades eclesiásticas condenaron los hechos. Desde la Congregación para los Obispos se emitió un comunicado urgente denunciando actos sacrílegos, profanaciones y violaciones al orden sagrado. Se iniciaron investigaciones internas, se exigieron informes a los obispos locales, se habló, incluso de excomunión, pero el Papa guardó silencio. Esa noche, según contó el padre Julio, solo rezó más tiempo del habitual. Al salir de la capilla dijo en voz baja: cuando Pedro fue liberado de la cárcel, las puertas se abrieron solas. En Lisboa, una catedral abrió sus puertas sin misa formal. Cientos entraron en silencio. Un niño se acercó al altar, dejó la foto de su hermana fallecida y murmuró: ella no pudo entrar aquí en vida. Hoy sí, en Medellín, un grupo de mujeres trans rezó un rosario completo en las escalinatas de una iglesia cerrada. Al terminar, una de ellas dijo entre lágrimas: dijeron que éramos impuras, hoy traemos solo luz. En Boston, un sacerdote tradicionalista escribió en redes: esto ya no es reforma, es subversión. Han robado nuestras iglesias para hacer tiendas de tolerancia. En respuesta, un grupo de jóvenes católicos desplegó una pancarta en la Plaza de San Pedro: Jesús no expulsó a los impuros, expulsó a los que vendían la pureza. Los medios hablaban ya de insurrección litúrgica. Algunos analistas aseguraban que el catolicismo vivía una primavera irreversible, otros, que era el fin de una era. Los sectores conservadores exigían acción, pero no había mecanismos canónicos para detener lo que ni siquiera tenía nombre. En distintas partes del mundo, obispos escribían cartas pastorales contradictorias, unos defendiendo al Papa, otros llamando a la prudencia, otros sugiriendo desobediencia temporal. La unidad de la Iglesia estaba rota, pero no por decreto, sino por discernimiento. El padre Julio escribió en su diario: la división es dolorosa, pero también lo es el parto. Tal vez esto no sea un cisma, tal vez sea un nacimiento. En Roma, una familia dejó una canasta de pan frente a una iglesia recién abierta con una nota: gracias por no cerrarnos la mesa. Y en medio de todo, el Papa callaba, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ya lo había dicho todo. Ahora su voz era eco, vibrando en las calles, en los altares, en las decisiones valientes y en las dudas hondas. En la penumbra de la noche, una mujer mayor caminó descalza hasta la iglesia de su barrio. Tocó la puerta entreabierta, entró, se arrodilló y lloró: tuve miedo toda mi vida, hoy siento que también yo soy casa de Dios. Nadie la vio, nadie la grabó, pero su oración fue la misma que millones repetían: gracias por dejarnos entrar. El Papa León XIV apareció, por última vez, no para renunciar, sino para proclamar que ninguna reforma es más grande que la verdad. Anunció que viviría en retiro contemplativo, pero dejó una advertencia final: la piedra no es la cúpula, ni el mármol, ni las costumbres. La piedra viva es cada corazón herido que nunca abandonó la fe. La historia no ha terminado, algo ha comenzado, y no hay vuelta atrás. Lo hizo con sencillez, sin ceremonias ni protocolos. Una conferencia breve, sin cardenales ni liturgia. Su rostro mostraba cansancio y había envejecido en pocos meses lo que otros en años, pero en sus ojos brillaba una claridad serena, una paz que no pedía aprobación. Me retiraré al monasterio de Monte Cassino, donde el silencio es oración, y la humildad es refugio, no porque renuncie al deber, sino porque ya he dicho lo necesario. Ahora les toca a ustedes discernir, sufrir, amar y construir. El mundo escuchó expectante, algunos lloraron de alivio, otros de dolor. Unos sintieron liberación, otros un abismo abierto. En el Vaticano se convocó un consistorio para nombrar a un sucesor interino, pero el Papa aclaró: no hay vacante, no me reemplazan, me continúan si quieren. La prensa lo llamó el abandono más silencioso de la historia papal. Los fieles lo entendieron distinto. En las calles se multiplicaban las oraciones, en las iglesias sus palabras eran leídas como salmos,
En las redes surgían grupos que compartían lo que ya llamaban su testamento pastoral. En Arezzo, un niño entró en una iglesia abandonada con una vela y un cuaderno. Se sentó en una banca rota y escribió: quizá la fe sea estos, encender luz donde nadie cree que pueda haberla. Esa iglesia, esa vela y ese cuaderno fueron el inicio de algo que ni el Vaticano ni el mundo estaban preparados para comprender. Porque la historia de la Iglesia no se mide en siglos, sino en decisiones que cambian corazones. En Monte Cassino, León XIV no dio entrevistas, no firmó documentos, no recibió delegaciones, solo escribía en silencio. Sus notas eran oraciones, breves, meditaciones sencillas, todas dirigidas a los olvidados. El padre Julio, retirado ya del Vaticano, recibía algunas por correo. En una de ellas, el Papa le confesaba: cuando ya no quedaba trono, descubrí el peso real del Evangelio. No fue liberación, fue cruz, pero por primera vez la sentí como verdadera. La historia lo registró como un gesto valiente y polémico. Las biografías discutirían si fue error o profecía, pero quienes vivieron esos días no olvidaron que algo se rompió y algo nació. En Kenia, una joven abrió una capilla cerrada. Hacía 20 años. En Colombia, un pastor protestante citó sus palabras en un sermón. En España, un grupo de exmonjas formó una comunidad dedicada a acompañar a los marginados por la moral tradicional. Todo llevaba la misma semilla, la piedra viva. Nos arrancaron los templos, pero no la esperanza, dijo una anciana en Marsella. En Roma, los cardenales debatían el futuro. Algunos pedían elegir pronto un nuevo papa, otros preferían esperar. El colegio estaba fracturado, pero también despierto. Por primera vez en siglos, la Iglesia enfrentaba la posibilidad de que la autoridad no estuviera en un cargo, sino en una conciencia iluminada. Al monasterio llegó una carta sin firma. Decía: gracias por no salvarnos del dolor. Gracias por no ocultarnos la verdad. Gracias por mostrarnos que el amor también duele, pero nunca hiere. El Papa la leyó, lloró en silencio y rezó: Señor, si esto fue mi fin, que también sea mi principio. Y en algún rincón del mundo, un hombre volvió a comulgar tras años de silencio y confesó que había amado sin culpa. Una niña decidió que su fe no dependería del miedo. Un templo cerrado se llenó de cantos sin sacerdote, porque la piedra viva ya no estaba en Roma, sino en cada alma que se negó a dejar de creer. Y eso, ni el tiempo ni la historia podrán volver a encerrar.